días a todas y a todos los presentes en este quinto curso dominical del 25 de mayo. Estamos concluyendo el primer tercio de este año 2025 y tenemos como una invitada muy especial a la doctora Ana Berenice Mejía Iturriaga. La doctora Berenice Mejía Iturriaga es una estudiosa del psicoanálisis y sus aspectos clínicos y sociales. Eh, Ella nos va a hablar sobre un tema que es de actualidad nacional e internacional, el feminicidio. Su tema se titula Feminicidio y goce. La doctora Berenice Mejía es egresada de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde sus inicios en estos aspectos de las ciencias de la psique, ella es una inquieta estudiante en diferentes universidades y campus internacionales. Ha estado en... Es un currículum muy amplio, voy a resumirlo. Eh, Ha estado preparándose en los Estados Unidos, en la Universidad del Estado de Carolina del Norte. Estuvo es- eh, estudiando en la Universidad de Freiburg, Alemania. También en varias ocasiones en Viena, Austria, en la cuna del psicoanálisis y ciudad de tantos avatares que tuvo el psicoanálisis en la vida de Freud. Ahí fue el asiento del psicoanálisis, el comienzo de esta ciencia nuestra. Ha estado en Francia, en la Sorbona, tiene una maestría psicoanalítica del Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de la Ciudad de México, unos estudios de doctorado en Ciencias Sociales, Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Universidad Autónoma de México, estudios de doctorado en Teoría Crítica, Psicoanálisis y Filosofía Política, el Instituto de Estudios Críticos y Formación Permanente de Seminarios de Psicoanálisis de la nueva Escuela Lacaniana de la Ciudad de México. Desde luego, estudios en París, en l'École Lacanienne de Psicoanálisis, estudios en Buenos Aires, Argentina, en Tucumán, Argentina, y una gran experiencia profesional en su consulta privada y en diversas instituciones como el Instituto Mexicano de Psiquiatría, en tratamiento de las adicciones y prevención, en investigación en las clínicas social, comunitaria, capacitadora, es capacitadora en educación para la salud de diversos sectores de profesionistas, asesora y capacitación en proyectos de tecnología
educativa en América Latina en el Centro Latinoamericano de Investigación de IBM y en el Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Ha tenido participaciones importantes. Fue coordinadora de la Comisión de Salud de Comunidades Indígenas en Resistencia en Chiapas, servicios clínicos y psicoterapéuticas, psicoanalistas de formación en consultorio privado, práctica psicoanalítica en el consultorio y docente en varias de las principales universidades de- del país. Eh, bueno, pues es un currículo que sigue en en todo su tiempo de docente en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el claustro de Sor Juana, en la Universidad Intercontinental y desde luego por muchos años ha sido maestra docente en nuestra institución en la maestría de psicoterapia psicoanalítica y ha participado también como docente en el doctorado de investigación psicoanalítica y en el doctorado de ciencias del desarrollo humano. Eh, Tiene publicaciones diferentes en varios medios, tanto académicos como de divulgación. Es una gente con una preparación que a nosotros nos da un gran orgullo y satisfacción tenerla en nuestro acervo de docentes de psicoanálisis y psicoterapia. Bueno, pues para no seguir eh, hondando en esto de su currículum y su excelente experiencia y práctica psicoanalítica, les paso el micrófono y la pantalla a Berenice. Bienvenida con nosotros y este público que nos acompaña, que evidentemente tiene un gran interés en escucharte. Buenos días, Berenice, y adelante. Ahora sí, hola. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Em, Doctor Jaime Ayala, muchísimas gracias por la presentación y por el gusto de estar compartiendo este espacio. Un honor trabajar en el CIES desde hace tantos años, así que bueno, pues toca ahora también agradecer a la doctora Conchita Rabadán. em, a ambos por este proyecto de transmisión del psicoanálisis, en donde de lo que se tratará será pues justamente de problematizar estas reflexiones alrededor del feminicidio. He titulado este texto Feminicidio, amenaza de lo femenino y goce. Bien, bueno, el objetivo sería hacer un recorrido sobre el fenómeno global del feminicidio, pues desde la mirada del psicoanálisis, para pensar esta categoría conceptual de lo femenino desde Freud y Lacan, y tensar así explicaciones posibles sobre cómo el feminicidio llega a ser una respuesta ante el rechazo de la diferencia radical de lo femenino, provocando un exceso de goce y violencia en el cuerpo de las mujeres y llegando al extremo de matarlo, matar ese cuerpo diferente que encarna la diferencia. Como temario yo planteé tres partes. La primera sería los antecedentes, ¿no? La diferencia entre incluso femicidio y feminicidio,
y de allí la importancia de poder considerar ahora esta segunda categoría, feminicidio. Luego algunos elementos que trabajaremos desde Freud y Lacan alrededor de lo femenino, alrededor de la sexualidad y la posición, las fórmulas de la sexuación. Y el tercer tema sería concretamente la violencia hacia lo femenino y el goce. Diríamos que Jacques Lacan em, nos invita a los psicoanalistas a estar implicados con la subjetividad de la época, y el fenómeno del feminicidio, además de ser global, es una respuesta subjetiva terrible, una respuesta de extremo que nos obliga ética y moralmente a pronunciarnos al respecto, además de tratar de explicarlo, sí, desde nuestro edificio teórico. Agradecemos si podemos poner la diapositiva número 1, por favor, Fernando. Gracias. En enero de 2021 participé en un seminario a distancia en Buenos Aires, Argentina, impartido por la psicoanalista, maestra y gran amiga Amelia Imbriano, del que resultó un texto que en diciembre de 2023 se convirtió en ebook, un ebook llamado Feminicidio, una erótica. Este ebook llegó a publicarse gracias a la colaboración y trabajo minucioso de la psicoanalista Olga Mater. De la presentación del libro de la que yo participé y de las reflexiones que éste nos permitió desarrollar, voy a hablarles en la primera parte de esta charla. La diapositiva 2, por favor. Luego. Luego voy a detenerme en lo que implica la diferencia radical de lo femenino, que surge como categoría desde Freud, quedando él primeramente sorprendido, interrogado y extasiado, podríamos decir, de su connotación de continente negro, o sea, de enigma, para luego partir de las fórmulas de la sexuación de Lacan, que darán lugar a axiomas como el de la mujer no existe, el no todo, o el no hay relación o proporción sexual. Por último, con las categorías trabajadas, me gustaría asignar a la tercera parte del curso un espacio especial para tratar de responder desde la teoría psicoanalítica por qué matan a las mujeres y cómo se articula la violencia hacia lo femenino y su relación con el goce. La 3, por favor. Bien, la 4. El feminicidio tiene que ver con una erótica. Considero que el libro de Amelia Imbriano nos convoca, tanto como sujetos como analistas, atravesados por la subjetividad de esta época. Así, no podemos no afinar nuestra escucha dentro del consultorio para tratar de captar eso de lo real que no logra simbolizarse, ese goce que no queda acotado, en esas mujeres que demandan un acompañamiento y que, si padecen del exceso de violencia psíquica, física o sexual que su cuerpo recibe por parte de su partener, por ello se encuentran en el filo del riesgo de la muerte. Se trata de que el acompañamiento y escucha las permita llegar a ser síntoma interrogado ante su no saber inconsciente que las divide, para que lo mortífero desatado se anude en ellas a una significación y solución posible, y queden así advertidas para no participar en una lógica sacrificial. Las 5, por favor. Digo esto con extrema cautela, porque no se trata de revictimizar ni de culpabilizar a las víctimas de la violencia mortífera que ellas sufran. Pero se ha constatado
que la mayoría de los feminicidios ordinarios o domésticos son el clímax último de una vida previa de violencia dentro de la relación de pareja y en donde no se pudo poner un alto simbólico, un no audible que se hiciera valer. Sí, tenemos allí las 5. Mm, 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 no, ya vamos un poco más adelantados. La diapositiva 5 dice lo siguiente. Perdón. 3, 4, 5. Ok. Bueno, digo esto entonces de los feminicidios en relación a estas mujeres que han sufrido violencia, porque ciertamente en el consultorio uno puede alcanzar a escuchar una serie de condiciones de extremo que pueden hacer un llamado de auxilio, un grito de auxilio, pero en donde la mujer que lo padece no necesariamente sería la primera que lo identifica, que lo escucha, sino que aparece allí como el resultado de su condición subjetiva y de su condición sintomática, y me parece que nos toca a quienes escuchamos y acompañamos tener una escucha muy alerta, muy atenta, que podría llegar a generar un desenlace fatal si estas mujeres no se colocan en una posición distinta para hacer un movimiento radical. Entonces, bueno, esto de todas maneras me parece que es un tema de de mucho rigor ético, porque, insisto, no me parece de ninguna manera posible la posición de revictimizar a estas mujeres, pero sí poder interrogar cuál sería la responsabilidad subjetiva de ellas en tanto no alcanzan a ubicar en el caso de la violencia doméstica estas cuestiones, que vamos a ir viendo que se trata de diferentes eh, tipos de posicionamiento frente al asesinato por el hecho de ser mujer. Bueno, también es cierto que las condiciones socioeconómicas de estas mujeres, ¿sí? Muchas veces las han dejado como rehenes de esas relaciones, sin un dispositivo de protección estatal, institucional, social o familiar que las cobije. Pero en todos los casos, hay que decir con todas sus letras que los perpetradores sí son responsables de su acto homicida, que no acepta justificación alguna. Entonces, bueno, eso es ubicar allí una posición que tiene que ver con la escucha y la defensa de un modo diferente de estar en la vida amorosa, que por el otro lado se puede llegar a tornar del lado de la pasión, del odio, y entonces revertirse en la seguridad de la propia mujer. Bueno, el texto electrónico mencionado, Feminicidio una erótica, de Amélie Imbriano, también nos invita a pensar más allá de nuestra praxis, con lo que pasa fuera del consultorio a estas mujeres que son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, en los diferentes y múltiples escenarios de la condición subjetiva, sexuada y dividida de los seres parlantes, como sujetos del inconsciente, con el resultado de feminicidios radicales, seriales y o masivos. Allí me parece que nuestro edificio teórico tiene que tomar otra dimensión, porque no es la mujer
que está en juego, que tiene la posibilidad de hacerse escuchar en un espacio clínico, ¿no? Son todas estas víctimas que no tenían ninguna noción del riesgo en el que se encontraban. Bueno, ahora sí estamos en la diapositiva número 6, que es esa que está presentándose. Cabe decir que son las teorías y luchas feministas, con sus pronunciamientos, demandas, participación política y teorización en los últimos años, las que han visibilizado los estragos del patriarcado en la sociedad y han direccionado la agenda política mundial en la lucha por los derechos humanos y contra la violencia. Cabe hacer entonces un reconocimiento a ese universo de pensamiento y acción como uno de los movimientos más consecuentes que contribuyen a la emancipación de los sujetos en contra de la hegemonía patriarcal. Diapositiva 7. La primera ola feminista se desarrolla durante todo el siglo XIX y principios del XX. Aunque tiene lugar en varias partes del mundo, destacan los movimientos en Inglaterra, Estados Unidos y partes de Latinoamérica. Los objetivos del feminismo de la época perseguían derechos en el matrimonio y algunos derechos políticos como el sufragio. La segunda ola feminista tiene lugar desde los años 60 y hasta finales de los 80. Esta ola centra su lucha en las reivindicaciones alrededor de la sexualidad, la familia, la desigualdad, el trabajo fuera del hogar o la reproducción. Diapositiva 8. El feminismo de la tercera ola comienza en los 90 y defiende que no existe un solo modelo de mujer, pues aparecen nuevas interpretaciones hacia el género, como la toma de conciencia de que la jerarquía del varón sobre la mujer se basa en toda una estructura social que lleva siglos instalada. Llámese el patriarcado o heteropatriarcado. La cuarta ola feminista aparece como un cambio de paradigma. Contempla las más recientes manifestaciones masivas del 8 de marzo alrededor de todo el mundo, así como los movimientos Me Too, No es No o Ni una más. El movimiento ha traspasado fronteras y se ha popularizado, llegando a ser defendido activamente también por muchos hombres o por mujeres fuera del activismo. Una de las banderas ha sido la visibilización de los feminicidios a nivel global. Diapositiva 9. Es así como nos toca entonces hacer puentes desde los diferentes saberes para seguir problematizando la vigente y atroz respuesta del feminicidio. Desde el psicoanálisis podemos leerla justo como una respuesta humana posible, no deseable, sí condenable, prohibida porque está fuera de la ley, excedida de lo real y tal vez comandada por un imperativo superyoico en los asesinos, que por la renuncia previa exigida relanza el goce total al que deja a la pulsión absolutamente fuera de lo simbólico, convirtiéndola así en pura pulsión de muerte y destrucción. Pues tal como ocurre con las guerras, que seguirán existiendo en las sociedades humanas, también sabemos que los feminicidios han ocurrido a lo largo de la historia. Concretamente, desde el siglo XV, 1420, digamos, se quemaba a las brujas por su saber sobre el cuerpo y la medicina ancestral. Diapositiva 10. Pero, ¿será que hoy día se teje una vinculación entre la denuncia pública de los feminicidios, aunque sea bandera actual de los movimientos feministas, y el incremento en espiral del número de esos actos terribles? Como si entre más rabia de las mujeres hecha consigna en las marchas del mundo, más se las matara para callar lo femenino en la diferencia insoportable. Como si al matar el cuerpo de mujer
emblema de la diferencia, se anulara ese deseo y goce femenino que marcan la diferencia de los sujetos que no se someten del todo a la medida de la ecuación fálica, del goce limitado por la palabra. Como este tema y este libro nos interpelan, entonces nos toca aquí circular y entretejer ideas, teoría, ética, ley y deseo, para tomar posición y fomentar la invención de nuevos escenarios ante el dilema de la no relación sexual y la imposibilidad de aceptar la diferencia de goces, que quiere matar lo femenino en las mujeres y dentro del amplio espectro LGBTQI+. Diapositiva 11. Gracias. A partir del seminario impartido por Amelia en 2021, con el mismo título, pude entonces hacer memoria de que fue en 1996 que vi el filme Tesis, ópera prima del director hispano-chileno Alejandro Amenábar, y que en 1999 vi el filme 8 milímetros del director estadounidense Joel Schumacher. Por ambos quedé sumamente impactada y aturdida con la idea de que alguien se atreviera a filmar los llamados videos snuff. Diapositiva 12. Participando como espectador a distancia o como actor activo dentro del escenario, por la simple razón de que puedan materializar su acto perverso sádico, su fantasma neurótico, su pasión sin límite o su delirio psicótico sobre los cuerpos de mujeres reales y quedar impunes. Esto ocurre en un video snuff. Se trata de películas cortas en las que queda grabada violencia sexual, tortura, suicidio, necrofilia, infanticidio o feminicidio, pues el acto violento siempre termina en la filmación del asesinato de las víctimas, con el solo fin de ser distribuidas comercialmente para el entretenimiento. Es difícil diferenciar si las muertes ocurren realmente o son efectos especiales cinematográficos. Cabe mencionar que el término snuff deriva de los vocablos snuff out, que sería morir, o snuff it, mátalo. De cualquier manera, si se trata de un montaje escenográfico, lo que allí está puesto en juego es este afecto en exceso, que sería el goce, al presenciar el asesinato de la víctima a partir de un acto sexual. Aunque estos filmes resultaron muy fuertes para la crítica de aquel momento, se los ubicó más como una ficción que mostraba prácticas que, si acaso ocurrían, sería solo en el universo underground de la pornografía ilegal, que es lo que se podría encontrar ahora en la llamada dark web. Sin embargo, en la vida real de ese momento, sí estaban ocurriendo asesinatos de mujeres de manera masiva en la frontera norte de México. Los familiares de las víctimas al inicio padecieron una buena dosis de omisión, de indiferencia, negligencia, corrupción e impunidad por parte de las autoridades locales, revictimizando a las víctimas como una estrategia policial, judicial y política. Por desgracia, en la actualidad, los miles de casos no resueltos siguen permeados por esa negligencia en las instituciones, que suponen la normalización de un discurso machista, patriarcal, de odio y que no soporta la diferencia, ya sea que se trate de hombres o de mujeres los que llevan a cabo las diligencias de investigación. El discurso y la posición es la misma. Así, desde la década de los 90, se nos formuló en este país una pregunta ética obligada. ¿Por qué estaban matando a tantas mujeres, niñas, adolescentes y adultas en las zonas aledañas a las maquilas en la frontera? Diapositiva 13, por favor.
¿Sería que las secuestraban para comerciar con ellas como objetos de consumo y de desecho del otro lado de la frontera, llevando a cabo prácticas snuff? ¿Sería que el crimen organizado o no organizado comenzaba desde entonces a usurpar el lugar de la ley ante la declinación del nombre del padre y a imponer cuotas de dominio a través de los cuerpos de mujeres muertas? ¿Sería que las mafias y cofradías del narco de la zona traficaban con sus cuerpos, su sexo o sus órganos para enviar mensajes de dominación jurisdiccional? 14, por favor. ¿Sería que las chicas eran levantadas en su camino al dirigirse a un trabajo de absoluta explotación que les prometía, aunque sea, un modo precario de subsistencia para ellas y sus familias, cuando antes igual y tenían poco o nada? Aventurarse con esta oferta laboral comenzó a ser a cambio del riesgo de perder la vida. Pero entonces, ¿sería que la banalización del mal se seguía reproduciendo en nuestras sociedades como un desarreglo civilizatorio irremediable? Desde 1993, Ciudad Juárez, ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, ha sido escenario de una sistemática violencia contra las mujeres, manifestada de diversas formas humillantes y discriminatorias, y que encuentra su máxima expresión en los homicidios de mujeres y niñas. Diapositiva 15. Uno de los casos más conocidos es el llamado campo algodonero, correspondiente al homicidio brutal y con móvil sexual de 8 mujeres. 3 de estos homicidios, uno cometido en contra de una mujer adulta y 2 en contra de jovencitas menores de edad, fueron llevados por los familiares de las víctimas a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil protectoras de los derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La abogada Carla Michelle Salas presentó este caso ante dicha comisión en 2007, lo que generó atención mediática internacional y que se ganara la sentencia contra el Estado mexicano, para que por primera vez se legislara formalmente en la materia. A su vez, se trata de la primera sentencia en la que la Corte adopta la perspectiva de género y el fallo representa un hito en el acceso de las mujeres a la justicia en el ámbito latinoamericano, además de ser este un referente simbólico en la defensa de los derechos constitucionales de las mujeres de México, con la creación de la llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue promulgada en 2005. La sentencia constituye también un precedente en derecho internacional en el camino hacia la igualdad ante la ley formal y material de las mujeres. Sin embargo, el fenómeno siguió reproduciéndose en el resto del país. Y ya no solo eran las llamadas muertas de Juárez, sino luego las muertas de Guanajuato, las del Estado de México, de Baja California, de Michoacán, de Sonora, de Jalisco, las muertas de todo el país, las muertas de América Latina, las muertas del mundo. En 2022, en el censo anual en México de víctimas de feminicidio, 966 mujeres quedan registradas en carpetas de investigación abiertas, a las que se les tiene que sumar las que están registradas solo por homicidio doloso de mujeres. En este caso, la cifra es de 3.930. Homicidios culposos de mujeres, accidentes, suicidios, o las asesinadas sin que el delito se haya denunciado, o las tantísimas mujeres que siguen desaparecidas porque sus cuerpos habrían sido incinerados, arrojados en pozos o cisternas, descuartizados o enterrados en lugares insospechados o en fosas comunes. O sea, que como sabemos, la cifra siempre será mayor que la oficial. Diapositiva 16. Por otro lado, quiero señalar
que las comunidades indígenas zapatistas en resistencia del estado de Chiapas tienen un índice cero de feminicidios. Podemos identificar como una de las muchas aportaciones a los movimientos emancipatorios la invención de su Ley Revolucionaria de Mujeres, que ofrece desde el levantamiento zapatista en 1994 el despliegue de una condición subjetiva femenina peculiar, al promover una organización social, cultural y política distinta de como ocurre en otras latitudes del país, para que mujeres y hombres convivan desde la diferencia al interior de sus comunidades indígenas. El artículo 8 dice a la letra: ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. La 17, por favor. Otra aportación que vale la pena resaltar es la de la antropóloga feminista mexicana Marcela Lagarde, que pugnó por acuñar en español el término de feminicidio en lugar de femicidio. Los femicidios serían homicidios o crímenes violentos contra mujeres perpetrados por hombres. Y este término fue acuñado originalmente por Diana Russell y Jill Radford en 1976 en un tribunal internacional en Bruselas. Mientras que Lagarde define los homicidios contra niñas y mujeres como parte de la violencia de género. Y esto sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Este es su aporte. Esta es la diferencia paradigmática epistemológica, pues incluye la violencia institucional como parte del fenómeno mismo. Subraya la complicidad del Estado, permitiendo la impunidad con el pacto patriarcal, y considera así un reordenamiento político para abatir las causas de la violencia. Citado en el artículo en la revista En el Jardín de Freud, Bogotá 2006. Por último, y en relación a la arquitectura del ebook Feminicidio, una erótica, cabe mencionar que es interactivo, dinámico, muy amigable. Pone en evidencia que en su parte final el trabajo fue hecho por 3 pares de manos de mujeres. Quien lo escribe, que ofrece el andamiaje teórico necesario desde las rupturas epistemológicas del psicoanálisis en el ámbito popular o científico, de la ciencia o de la filosofía. Luego describe la pulsión homicida primordial conceptualizada por Freud, con la disyunción del goce y el deseo, y no deja de lado el estudio de la familia y la mutación del discurso capitalista propuesto por Lacan, para concluir con sus propias aportaciones sobre la civilización contemporánea. O sea que se trata de un puntual recorrido teórico de las categorías basamento del psicoanálisis para pensar el feminicidio. Por otro lado, quien dibuja capta con su sensibilidad artística la profundidad de las ideas y referencias conceptuales en imágenes desgarradoras que ilustran este texto. Y quien ordena todo esto, acomoda y edita con su manejo cómodo de la tecnología para ofrecernos a los lectores una herramienta con la que podemos trabajar al ritmo y modo de cada quien, pero dándole a la información un sentido lógico y sistemático. Además, le agradecemos a Olga Mater el posfacio, que despliega reflexiones sobre la noción de erótica, pensando lo erógeno como consecuencia del lenguaje, ese que nos habita y nos introduce un prójimo para poder pertenecer a una cultura. Es desde el proyecto de psicología científica escrito por Freud en 1895 que constituirá el primer complejo del sujeto, el complejo del prójimo, en donde el semejante realizará acciones necesarias para la subsistencia del bebé, no solo el alimento, sino la donación de palabras y miradas. Este semejante será el primer objeto de amor y a su vez el primer objeto hostil.
Así, el texto electrónico me parece una propuesta original que te permite ir y venir, cambiar de capítulo, dirigirte luego a un PowerPoint que delinea con rigor y claridad las ideas que sostuvieron el texto y que a la vez se convierte en la síntesis de un arduo recorrido teórico. El contenido multimedia es un plus que le da a esta obra un toque amable para tratar un tema cruel y siniestro. En la bibliografía que les he proporcionado a ustedes y que vendrá al final de esta presentación, aparece como primera referencia este ebook en donde ustedes van a poder, vía el link que los dirige al documento, participar, interactuar con este libro multimedia en el que aparece eh, toda esta serie de elementos conceptuales y reflexiones que fundamentalmente van a dejar la pregunta abierta, ¿no? La diapositiva 18, por favor. Amelia Imbriano ha insistido en la lectura y relectura minuciosa y rigurosa de los textos, que posibiliten preguntas, que ordenen las reflexiones y que al final permitan sostener la dimensión enigmática del fenómeno que a todos aquí nos interpela. ¿Por qué matan a las mujeres? No hay respuesta única ni generalizada que explique el proceder de cada uno de los perpetradores, ni sus motivaciones inconscientes. Habrá que desentrañar cada caso por sus propias condiciones estructurales de lenguaje, o sea, de la LANG, por sus indicadores culturales, socioeconómicos, de dominación y de poder, de conquista de su pueblo de origen, de omisión del Estado, de la transmisión de la ley, de la pulsión, de su prohibición, del goce o de cómo cada hombre se ha hecho un nombre y un modo singular de subjetividad que devela su historia familiar. Por eso, el inconsciente es el discurso del gran otro. Por eso, esta respuesta de exceso no puede quedar fuera de una erótica pulsional. Hasta aquí dejamos en esta primera parte. Si quieres dejar de compartir pantalla, te lo agradezco, Fernando. Bueno, pues pienso que ahora podríamos tener un espacio para problematizar esto planteado hasta este momento, que digo, más apunta a ser de una dimensión sociológica, pero que en tanto retoma a la cultura como esta estructura fundamental que nos antecede, em, que está allí recibiendo como una red eh, tejida de significantes a un bebé desde antes de que nazca. Entonces, bueno, me parece que hay allí como condiciones y categorías que podemos tensar, problematizar y pensar que en su conjunto puedan clarificarnos un poco esta condición tan compleja de esta respuesta singular que sería llevar al extremo radical a la muerte de una mujer, al asesinato, normalmente con una violencia atroz, ¿no? O sea, no aparecen estos feminicidios nada más como un asesinato, sino parece que hay que dejar una marca allí fundamental, un rastro que pueda mm, hacer una especie de inscripción justo en donde tal vez no la hubo, ¿no? Entonces, bueno, el, el seminario lo pensé como para compartirles estos elementos teóricos, problemáticos, pero sobre todo para tratar de pensar conjuntamente con ustedes este fenómeno que de alguna manera, insisto, yo hacía el recorrido desde los años 90
como sí ha habido un posicionamiento distinto de la condición de las víctimas, de los familiares de las víctimas y de los movimientos que en la actualidad se han podido conjugar para poder sostener una lucha permanente que por el otro lado tendría su efecto en la transmisión de elementos ideológicos, culturales, desde casa, en las familias o desde la escuela con los niños, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría pues escucharlos y ver si tienen inquietudes y cómo han pensado ustedes esta problemática. Voy a alcanzar a ver. Bueno, parece que es hora de regresar del receso. Retomo entonces en la segunda parte y la tercera que voy a dar de continuo. Como analistas, tenemos que dejarnos interrogar por los feminismos actuales en relación a lo que la teoría freudiana ha planteado sobre la sexualidad femenina. Pues en tanto la ideología tiene dimensión inconsciente, no podremos obviar que no solo Freud, como padre del psicoanálisis, sino aquellos que hemos sido atravesados por un análisis, tendremos a todo nuestro pesar alguna marca patriarcal que nos haya transmitido, que se nos haya transmitido generacionalmente. Dicho esto, toca problematizar teóricamente algunas categorías. Pero sí me parece importante que desde el psicoanálisis podamos señalar esta dimensión en donde pareciera que uno queda exento de cualquier ideología. Es cierto que cuando uno está frente a un analizante, está contraindicado desplegar nuestra subjetividad. Pero eso no quiere decir que no haya algo que nos habita y que incluso nos impide escuchar como parte de nuestra propia resistencia. Entonces, bueno, estar advertidos de que hay esta dimensión de nuestra propia historia apunta la rigurosidad de un análisis personal, ¿no? Para poder escuchar a otro y que no intervenga allí de manera desmesurada lo que tendría que ver con el sujeto que escucha, porque allí de entrada no tendría que haber un sujeto que escucha, sino un analista que está en una función para que el inconsciente se produzca. Bueno, retomo lo que la antropóloga Rita Segato, que hace un momento me parece que Jorge comentaba algo sobre ella, es autora de Las estructuras elementales de la violencia, que hace un símil con las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss. Entonces, bueno, me parece que hay allí una relación importante con el marco teórico, ¿no? Pero bueno, ella decía recientemente sobre los hombres y las mujeres en una conferencia que vino a dar a México. Dice, el humor masculino aparece cuando el hombre se alía a otro hombre para hacer burla y victimización de un tercero. Este tercero puede ser otro hombre o puede ser otra mujer, o una mujer, perdón. Mientras que el humor femenino, ella dice, las mujeres nos podemos burlar de nosotras mismas. Lo que más temen los hombres de las mujeres es que los avergüencen y lo que más temen las mujeres es que las maten. ¿Se fijan que hay una diferencia radical en la consecuencia y la angustia que puede producir el otro sexo que tiene una dimensión diferenciada? Entonces, no podemos negar que la mujer con su dimensión subjetiva tiene una posición de vulnerabilidad, de riesgo, de extremo, mayor que lo que podría tener
por efecto de la sociedad patriarcal en la que vivimos, que podría tener un hombre. Entonces paso a comentar los siguientes dos conceptos. Machismo es una ideología según la cual el hombre es concebido superior a la mujer. El machismo no solo establece distinciones entre las áreas masculinas y femeninas, sino que además las contrapone. Hay entonces una lucha, ¿no? Una polarización. La combinación justo entre polarización y generalización lleva a la creación de los estereotipos de género según los cuales los individuos pertenecientes a un sexo específico poseen facilidad para tareas concretas, pero carecen de las capacidades necesarias para realizar aquellas asociadas con el sexo opuesto. Por supuesto, estas afirmaciones son del orden del prejuicio y, por lo tanto, terreno fértil para muchas formas de violencia. Aunque desde el complejo de Edipo, el niño y la niña pueden mirar a la madre como un gran otro omnipotente, si ella se torna estragante, si toma esta posición eh, de hacer valer la omnipotencia y no de asumirse castrada, no de asumirse en falta, no de asumirse incompleta porque no puede todo, o sea, sin el límite de la función fálica, ese amor también puede convertirse en un repudio hacia ella, para volcarse solo en la identificación con el padre, que en un futuro aparezca en acto en una lucha sexista. Entonces, aún para poder entender una ideología que permea la cultura, tenemos también indicios para identificar en caso por caso cómo es que este modo de pensar, este modo de haber reconocido el lenguaje como algo que nos habita, va a influir en nuestra posición sexuada. Ahora bien, el patriarcado. Miquel Arranz nos dice que la significantización vía el falo, o sea, el falo es aquel significante que permite significar al goce desconocido. Es un secreto dentro de la metáfora paterna. Más allá de que se trate de un padre, de un hombre, de una mujer, de un transgender, de una abuela como la abuela del pequeño Hans, o del caso de Freud, ¿no? El Juanito, o de un falo, de lo que se trata es de significantizar un goce, o sea, poner este goce acotado dentro del símbolo, lo cual eso permite negativizarlo. Sabemos que la palabra es el asesinato de la cosa. Si yo puedo nombrar algo, no necesito que el objeto, que la cosa esté presente. Se negativiza a partir de la palabra. Por eso la palabra es fundamental para que la cosa no tenga que estar presente. Eso tiene que ver con el proceso de castración en el complejo de Edipo. Entonces, lo que tal vez se denuncia como patriarcado no sería más que la violencia del goce no significantizado por algunos, o sea, una caricatura atroz del padre todopoderoso de la horda primitiva, que es el mito originario de Freud para poder pensar la sociedad. Un padre que no hace suficientemente su perversión, o sea, la versión del padre sobre el goce, ¿no? Sino que goza sin límites, o sea, un padre que pueda gozar como el padre de la horda primitiva, de todo, no hay ley para él, y por lo tanto, si no queda limitado en su goce, así queda transmitido y culturalmente cualquiera puede hacer lo que sea. Pero un padre es aquel que puede aceptar ser prescindible. La pomposa vanidad del hombre es una defensa contra ese ineludible destino, que por otro lado le aportaría su condición viril.
Y ahí entramos en otra dimensión. La virilidad sería entonces esta capacidad de un hombre de soportar quedar en límite, de no poderlo todo, de asumir su castración para poder transmitir la ley y ser un representante de la ley. No ser la ley, sino solo quien lo representa, quien la representa. Ok, si para Freud no se nace mujer, sino que se deviene al final de la fase fálica, es porque no hay una castración realizada, sino una amenaza o un complejo de castración. Esto es, a la mujer no le falta nada. No es que le falte este órgano que en la diferencia anatómica de los sexos, cuando aparece esta posición en donde el niño puede identificar que el niño sí tiene pene y la niña no, no es porque a la niña le falte. No falta ningún órgano, está lo que tiene que estar. Entonces, en todo este asunto de lo que se trata es del amor. No se lo puede tener todo el goce, no se lo puede tener todo al otro. Esto que hablaba Vania, me parece, con relación a estos niños que quieren todo. Y bueno, por ahí leí en los comentarios que justo parece que habían tenido una historia de violencia los padres y que por eso ahora lo que pretendían era ofrecerles y otorgarles todo a los hijos para no repetir esta historia de carencia. Pero resulta que la falta, el límite, el punto en donde el sujeto pueda reconocer que no todo se puede, va a ser precisamente lo que permitirá articular algo de su deseo para moverse en la vida. Ya por ahí podemos ver que aquellos que ostentan tenerlo todo apuntan a una dimensión un poco loca, ¿no? Elon Musk, que puede poblar la Tierra con todos los hijos que vaya a tener, y no aquí, sino en Marte, porque puede pagárselo. Y bueno, sin meternos en esta dimensión o discusión política, pero que no nos es ajena, sí podemos pensar como estos excesos cuando no aparece el límite simbólico puesto en la infancia que le permitirá a ese sujeto saber ser regulado en su goce por la palabra. Ok, ahora quiero señalar otro concepto, el de lo femenino. Para Lacan, lo femenino es el otro sexo, el otro con mayúscula, el otro goce, que constituye una alteridad no unificante, ya que no proviene del goce fálico, que se caracteriza por ser de lo uno. El goce fálico es el goce de la palabra, es lo que uno alcanza a decir con el símbolo. Lo femenino es un efecto del lenguaje por la aparición del significante fálico. No se trata de una agencia, de un contenido preestablecido, de una sustancia alguna. No es el asunto de lo biológico, sino que lo femenino para el psicoanálisis simboliza la carencia. Por eso se puede decir desde Lacan que la mujer no existe, no existe como completa, porque ser mujer es habitar el vacío. Por eso su dimensión de goce puede ser absoluto. Y por eso algo de lo femenino también toca con este amor loco, ¿no? O este amor en donde se puede ser capaz de todo. Y pensemos en la figura de Antígona, ¿no? Que por otro lado nos presenta la revuelta ética del feminismo, ¿no? Una mujer que no aceptó la ley de Creonte de dejar a la intemperie el cuerpo, el cadáver de su hermano. Y entonces, a costa de su muerte, del anuncio de su propia muerte, ella elige sostener su deseo
y enterrar, como es debido para los dioses, a su hermano. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Una ley que organiza la polis, la ciudad, y que por el otro lado, esta mujer, en tanto está dispuesta a sostener su deseo, es capaz de morir. Bueno, la lógica del no todo de la sexualidad femenina es aquella que descompleta el todo sentido fálico, o sea, sentido del símbolo, ¿no? Y es coherente con el fuera de sentido propio de lo real. Lo limitado del goce femenino se sostiene por una relación no toda fálica. De ahí que las mujeres pueden ser más libres respecto a los semblantes, lo ilimitado de su goce en un imposible de decir. No tiene que defender ningún órgano, no tiene que sostener la erección de un órgano. Con ello puede tener una relación más libre, más fluida con el sinsentido, con el fuera de sentido, incluso con la locura de amor. Em, Se puede escuchar la inquietud y la angustia incluso producida en algunos hombres a los que se les exige tener el dominio del cuerpo, del órgano sexual en la relación y que la relación sexual, el éxito de la relación sexual dependa de su desempeño, dependa de cómo portan lo fálico, de cómo se comportan ellos. Y esto, bueno, sí, también es un efecto del patriarcado y del machismo, en donde se esperaría que los hombres tengan que hacer todo, o sea que tampoco lo tienen fácil. Si podemos poner la diapositiva número 19, por favor. Aquí ustedes van a poder observar, la 19 es lo que escriben las fórmulas cuánticas de la sexuación. Ahí está. Tenemos dos lados. El lado uno, que es el dicho hombre. El lado dos, que es el dicho mujer. Y Lacan establece estas fórmulas de la sexuación para poder plantear desde las matemáticas, desde el universo de la teoría de los conjuntos, cómo poder definir el universo femenino y el universo masculino. Y bueno, lo voy a describir, pero a continuación les diré, ¿y esto para qué nos sirve? El dicho hombre, que es el lado uno, dice, existe al menos, siguiendo los cuantificadores, ¿no? Existe al menos una X que no está sujeta a la función fálica. O sea, existe un X que no es phi de X. Phi de X, la phi representa la función fálica. Esto es absolutamente necesario, que haya alguien que no cumple con esa función. Aquí Freud pone al, al padre de la horda primitiva, ese padre que de alguna manera, míticamente, en la antigüedad, si es que habría existido, quienes hayan podido ver la serie de Game of Thrones, eh, aparece un personaje, un padre de la horda primitiva, que podía tener a todas las mujeres, que entregaba a los hombres al Señor de la Noche. Es toda una ficción, ya lo sé, pero en esa dimensión pareciera que antropológicamente podría explicarse que antes de que se diera una sociedad organizada, habría habido un hombre que podía gozar de todo. Entonces, los hijos, los hermanos, decidieron matarlo para que a partir del asesinato del padre ocurriera la prohibición del asesinato y la instauración de la ley.
pero para poder pensar lo masculino era necesario tener una excepción. Entonces, me regreso a la fórmula. Existe al menos una X que no está sujeta a la función fálica. Este X, que no es phi de X, es necesario para poder pensar el conjunto, porque sabemos en la teoría de los conjuntos que un conjunto está conformado por todos sus elementos más la excepción. Y eso es lo que permitiría pensar a todos los elementos. Entonces, todos los hombres es el conjunto de hombres más el padre de la horda primitiva que no estaba regulado por la ley hasta que lo asesinaron. Y que justamente por su asesinato aparece la instauración de la ley y la posibilidad de la cultura, del lazo social. Estoy conjugando el mito de Tótem y Tabú de Freud, como padre de la horda primitiva, con las fórmulas de la sexuación. Bueno, seguimos en el lado uno, que es el dicho hombre, el decir hombre. Toda X está sujeta a la función fálica. Para todo X, phi de X. O sea, esto es posible. Lo traduzco. Si había un padre que era la excepción, el resto de los hombres tiene que sostenerse bajo la función fálica, o sea, bajo la ley. Esto, el dicho hombre, el lado uno, nos permite pensar el universo de los hombres. Son todos los hombres que están sujetos a la función fálica, más la excepción, que es el primer elemento de la ecuación. Bueno, ahora pasamos al lado 2, el dicho mujer. No existe una X que no esté sujeta a la función fálica. No existe una X que no es phi de X. O sea, esto es imposible. Así como del lado masculino hay una excepción, del lado femenino no lo hay. Para explicar sociológica, antropológica y psicoanalíticamente la formación de las sociedades, no tenemos ningún mito que nos permita pensar que así como hay esta excepción del padre de la horda primitiva, habría una excepción femenina. Por lo tanto, este lugar es imposible. Y continuamos con la formulación. No toda X está sujeta a la función fálica. O sea, no todo X es phi de X. Y aquí tenemos que la idea es contingente. ¿Cómo traducimos esto? Si bien no existe una excepción para poder conformar el universo de lo femenino de las mujeres, por otro lado, podemos decir que no todo en la mujer está sometido por la función fálica, aunque todas las mujeres lo estamos. ¿Cómo traduzco esto de otra manera? En tanto todas las mujeres y todos los hombres hablamos, tanto el lado 1 como el lado 2, quiere decir que estamos sometidos por una función fálica, que es la del lenguaje. Todos podemos hablar, todos podemos hacer esto que hablaba hace rato de la negativización, de la significantización, del goce, es tratar de poner en un orden simbólico lo que le pasa a los cuerpos. Esto es muy importante para pensar el feminicidio, porque justo allí hay algo que queda fuera. Bueno, regreso a las fórmulas de la sexuación. En tanto hay hombres y mujeres que pertenecemos a este universo de la significación fálica, es que podemos hablar, es que podemos estar atravesados por el significante falo, el significante de la falta, aquel significante que viene a darle la posibilidad al sujeto de una representación simbólica, de tener un lugar en el mundo. Pero aquí viene la cuestión. No todo en las mujeres
una por una, en cada mujer, está atravesado por la significación fálica. Hay algo que se escapa, eso que Freud llamó continente negro. ¿Qué quiere la mujer? No puede decirlo, porque no lo sabe, porque lo quiere todo, porque no puede apalabrarlo, porque es una dimensión enigmática, porque es imposible. Y esa pregunta de qué quiere una mujer que se formula Freud al escuchar a sus primeras pacientes histéricas, se sostiene hasta la actualidad. ¿Qué quiere una mujer? Es la pregunta en la neurosis para mujeres y para hombres, porque no puede representarse matemáticamente con la teoría de los conjuntos lo que es una mujer, a diferencia de lo que es un hombre. Un hombre es todos los hombres más su excepción. Una mujer no puede definirse porque no hay la excepción y porque cada una de las mujeres no solo está atravesada por la significación fálica, sino que hay algo más del orden del vacío, del orden de lo indecible, del orden de lo enigmático que no puede enunciarse con el lenguaje. Hasta aquí quiero dejar en esta em, acotación absolutamente teórica que viene a plantearnos un problema, que con la diferencia femenina. Pero antes quisiera, si pasamos a la diapositiva 20, hablar de 4 casos, ¿no? Que por supuesto que hay muchísimos más en la filmografía como en la realidad, más en la realidad que lo que puede decirse, ¿no? Que lo que puede describirse, que lo que puede hacerse estadística, ¿no? Hace rato hablábamos del número de muertes de mujeres y el número de feminicidios y queda absolutamente corto, ¿no? Pero bueno, me parece que sin hacer análisis específico de cada una de estas películas, me gustaría hacer un comentario, ¿no? Em, las 3 muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Por allí Sagrario comentaba que presenció este eh, atroz hecho, ¿no? Se trata, esto lo pueden ver en cualquier plataforma, me parece que está en Netflix, de un documental de una mujer asesinada en 2010, porque luchaba por alcanzar justicia por el feminicidio de su hija Rubí de 16 años. En 2008, y este no quedara impune porque el asesino, que era la pareja de la hija, había quedado absuelto por el Tribunal de Justicia de Chihuahua. Entonces, Marisela es una buscadora de su hija, no buscadora porque no es desaparecida, es encontrada, es descuartizada, ultrajada más bien, y se la encuentra, si no mal recuerdo de este caso, en un basurero, pero el grave problema es que se sabía quién era el asesino y este fue dejado en libertad, ¿no? Entonces ella hace toda esta em, de peregrinar en las instituciones que tiene que ver con luchas jurídicas, ¿qué es lo que toca? O sea, sí, podemos decir, hace rato también se planteaba la pregunta, ¿qué hacer con las instituciones que no funcionan? Pues seguir insistiendo porque es nuestra responsabilidad eh, señalarlas, la insistencia de que cumplan con lo mínimo que tienen que cumplir, que es hacer valer la ley. Y entonces, bueno, Marisela, después de hacer toda esta peregrinación para poder dejar abierto el caso y que el asesino pudiera ser condenado, es asesinada en un mitin en una plaza pública. Llega un tipo y le dispara, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen estas 3 muertes de Marisela, ¿no? La primera cuando asesinan a su hija Rubí,
La segunda cuando el asesino queda libre, ¿no? Y entonces es como cómo, ¿no? Es como si hubiera allí una muerte de la verdad, ¿no? Y la tercera muerte, la de ella, ¿no? Que por el otro lado se ha convertido en un caso emblemático, la lucha por resolver los feminicidios a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, la 21. Em, La serie se llama Adolescence. Es del británico Stephen Graham. Podemos pensar, es muy probable que muchos de ustedes ya la hayan podido ver y si no, es absolutamente recomendable para quienes trabajan con adolescentes. Nos abre la problemática de eh, el bullying eh, y de el límite eh, al que puede llegarse tanto en niñas como en niños, ¿no? Bueno, chicas o chicos. Narra el pasaje al acto, podríamos decirlo, de Jamie Miller, un chico de 13 años que asesina a una compañera del colegio por efecto del mandato de virilidad. Más allá de la pregunta sobre cómo plantearse desde la elección sexual y alojarse en la masculinidad, cuando estos chicos son considerados como inadecuados, él y su grupito, ¿no? Pero en particular eh, es el caso de él el que aparece allí como una emasculación psíquica, ¿no? Esto que en la serie y en la actualidad se llama incels, ¿no? Involuntary celibate, celibatos, célibes involuntarios, ¿no? Y que llama la atención que en la serie se presenta como esta proporción 80-20, ¿no? Pensar que del 100% de los hombres, solo el 20% son elegidos por las mujeres. Por lo tanto, son los alfa, ¿no? Los betas serían todos los que no son atractivos, no son adecuados en su posición sexuada, y que en este caso, con este término como tal, incels, como célibe involuntario, o sea que por más que quiera, no va a tener un posicionamiento sexual. Dar esta asignación a este chico lo descolocó completamente de tal suerte que a la hora de confrontar a la chica que ponía eso en las redes sociales, simplemente la asesina. Aquí introducimos también el problema del bullying a través de las redes sociales, lo que antes podía pensarse en el espacio concreto. Recuerdo que de niña se decía una niña a otra niña, una niña a un niño a otro niño. Fundamentalmente, nos vemos a la salida, ¿no? Y a la salida había, incluso era rodeado este grupo que estaba en controversia, que estaba en conflicto, y se resolvía con algunos golpes, ¿sí? Esta pulsión de agresión, pero al menos había como incluso en esa llamada agresividad un pacto, ¿no? Después de eso tenían que haber una tregua, ¿no? Bueno, acá, para regresar a la película, bueno, a la serie de 4 episodios, ¿no? La respuesta atroz que aparece como resultado de este eh, linchamiento social sería el feminicidio, ¿no? Como castigo y odio a las mujeres por haberlo rechazado. O sea que hay allí un encadenamiento de una posición con la otra que resulta verdaderamente problemático de por sí. En la adolescencia ese es
el enigma a resolver, cómo vincularse con el otro sexo, ¿no? Y más si el otro sexo puede ser tan agresivo, que pueda hacer bullying en las redes sociales, o tan enigmático, ¿no? Que lo quiera incluso todo, porque encarna el vacío, ¿no? Ahí está la paradoja. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Em, The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Es una obra llevada a la pantalla, una novela de la canadiense Margaret Atwood, que habla de la esclavitud sexual en una sociedad totalitaria, teocrática y post-apocalíptica de Estados Unidos, a través de la manipulación, el miedo, la coerción y el control hacia las mujeres. Pero, como en toda la historia de la humanidad, con su respectiva resistencia y rebelión. O sea, a pesar de que hay como, espero una pregunta de hace rato, ¿no? Sí, hay un malestar allí generalizado, pero lo que me parece que resta es la resistencia para contrarrestar precisamente una condición de opresión. Esta ciudad ficticia, Gilead, em, que es un término referido a la Biblia en su Antiguo Testamento, marca una controversia porque parece que se pone en esa sociedad algo que los espectadores podemos algunas veces ver como normativizado, ¿no? Las mujeres tienen una función, esto que hablaba hace rato en la definición del machismo, ¿no? Los hombres tienen una función así preestablecida, como un juicio previo, y entonces no hay posibilidad de que esta sea una construcción para cada sujeto, cómo colocarse en la posición femenina, cómo colocarse en la posición masculina, cómo colocarse fuera de esto en toda la gama y variedad que tenemos bueno, no en la actualidad, está de por sí siempre la respuesta sexual. Mucho más delimitada que nada más un posicionamiento homosexual o heterosexual. Eso forma parte de la historia del sujeto, ¿no? A partir del lenguaje y de su relación y manejo con el cuerpo, ¿no? Por eso desde la antigua Grecia, bueno, esto no era siquiera considerado como una problemática como lo es ahora y a partir de, sí, un posicionamiento conservador, ¿no? Del cristianismo, sobre todo, que ha sido introducido así, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva. 23. Em, Black Box Diaries es una película nominada recién al Oscar, que se trata de una periodista que hizo un documental, ¿no? Sobre la investigación sobre su propio caso. Un caso de agresión sexual en Japón por el jefe muy prominente del Tokyo Broadcasting System, ella es reportera, este es un caso real, em, que ocurrió, en este momento no me recuerdo hace cuántos años, pero bueno, todavía este jefe que la acosó en una invitación que le hace eh, para poder promocionarla. Es una entrevista de trabajo, al parecer la seda, la droga, y la lleva a un hotel y comete una agresión sexual. Ella se despierta sin recordar muy bien qué fue lo que ocurrió y entonces eh, con absoluta indignación trata de defender su caso y nadie le hace caso, excepto un investigador allí eh, y otras personas de su equipo que la conminan a que pueda documentar su caso. Al final, este hombre, a pesar de que sí se somete a un juicio, queda liberado, libre de culpa, ¿no? Porque dice que no hizo, no cometió él ningún delito, pero se sabe, justo ahí es en donde quiero introducir el asunto, ¿no? De esto
estas relaciones de poder y de complicidad y de impunidad, precisamente Nagasaki, me parece que era el nombre del perpetrador, era un absoluto influyente y cercano al primer ministro Shinzo Abe, ¿no? Que por el otro lado luego fue asesinado, ¿no? Pero por eso quedó libre de culpa. No había manera de procesarlo porque estaba completamente protegido. Eh, entonces, desde el psicoanálisis sabemos que el sujeto elige lo peor para sí mismo, pero en aras de favorecer a la pulsión de muerte y no al principio de placer. Ojalá la civilización y la pulsión se mantuvieran separadas, pero ese trabajo toca hacerlo día con día a cada uno de nosotros, sujetos divididos a través de una solución sintomática o un santón y de la rearticulación permanente del deseo, tanto en lo singular como en lo político, o sea, en la vida misma de las relaciones y los colectivos en los que nos movemos. Eso es lo político, la vida misma. Pues cualquier pulsión que no logre encauzarse a lo simbólico se transformará en pulsión mortífera en repetición. En sus reflexiones sobre el mundo neoliberal que nos aplasta y arrastra, el psicoanalista Jorge Alemán lanza una pregunta vertebral para el tema que hoy nos convoca. ¿Qué más quisiéramos encontrar que si cumple la ley, que si el sujeto cumple la ley, el sujeto dejara de gozar? La tarea sería entonces la de la buena transmisión de la ley. Un poco para quienes interrogan, ¿qué hacer? Yo creo que sí, eso, pero no solo porque estamos advertidos de que las condiciones son paradojales. Entonces, repito la pregunta, ¿qué más quisiéramos encontrar que si el sujeto cumple la ley, el sujeto dejara de gozar, o sea, de padecer, o sea, de sufrir? La tarea sería entonces la de la buena transmisión de la ley. Pero el superyo no ayuda en esta labor cuando aparece la peor versión del padre. Y aquí sí, la perversión, ¿no? En todo caso, sabemos que se requiere de mucho trabajo de análisis para poder ubicar la responsabilidad subjetiva, esta fuerza superyoica que a las mujeres las habita, pero a los hombres también, y que hace que el sujeto no pueda contener ese goce y pase a una actuación mortífera. Por otro lado, eh, Alemán se sigue preguntando, ¿cuánto se goza con la renuncia y mortificación misma que la ley impone y que a su vez se satisface en eso que les hace a los sujetos sentirse tan desdichados? ¿Qué estoy señalando? Que alguien que se queja, que alguien que padece, tiene todo el derecho de poner un alto, pero habría algo en su estructura psíquica superyoica, masoquista, que puede llegar a reproducir esa misma condición de malestar por sí mismo. O sea, que el sujeto no necesita que el mal venga de fuera, trae su propio gendarme. Hay este texto de Le Boutier que se llama La servidumbre voluntaria. Es un texto antiquísimo, en donde se plantea que pareciera que el sujeto mismo busca su malestar y cabe, desde el psicoanálisis, considerar esta dimensión para pensar en la intervención que sea precisa, porque justamente no, a pesar de que se puedan organizar las mejores condiciones, no siempre los sujetos se descolocan para poderse mover del lugar. Esto lo hablábamos muy al inicio, también decir con mucho cuidado que esto no desresponsabiliza o desculpabiliza a los delincuentes, a los perpetradores, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el
proceder subjetivo, que además es inconsciente en una dimensión importante, para que esto se repita. Bueno, concluyo, casi. Em, Ay, no sé si esto ya lo dije. ¿Cuánto goza la ley? Esto. ¿Cuánto goza la ley sacrificándote en su honor? Si cumples la ley, gozas, o sea, padeces. Si no la cumples, también. Se goza con la renuncia a satisfacerte y eso relanza aún más el goce, como una montaña rusa, ¿no? Para Lacan, el sujeto se satisface en lo que le hace sentirse desgraciado. Entonces llega a no moverse y se repite el ciclo sintomático. El asunto sería cómo atravesar el síntoma y hacer de él una solución que le permita reconocer su punto límite y con eso, de todas maneras, sostenerse. O sea, saber que no todo se puede, pero que el deseo apuntaría a algo hacer con eso. La última diapositiva, bueno, la 24, por favor. Con este argumento estructural de los seres parlantes, esto que acabo de em, desarrollar con estos conceptos, em, me parece que se puede decir que el parler, o sea, el ser parlante, que ha sido habitado por un mal encuentro con la lengua, o sea, lo traumático, con el trauma que hace inscripción en el cuerpo, nos toca nuevamente preguntarnos por qué matan a las mujeres, o sea, con ese antecedente. Varias hipótesis se nos presentan. ¿Será que en principio los hombres no saben qué hacer con el cuerpo de una mujer, como ya Lacan nos lo advierte, frente al encuentro con la mujer? Bueno, ¿qué se hace con ella? Eh, Más allá del contacto, más allá del placer de órgano. ¿Qué hacer con ese cuerpo? Con ese cuerpo de mujer. ¿Será que lo real es imposible porque no apunta a la unidad de la relación sexual? O sea, después de un encuentro sexual, podemos decir, se puede alcanzar a vivir imaginariamente un momento de completud, un momento mítico de fusión, ¿no? Pero se desvanece casi de inmediato, ¿no? Sabemos cuántos segundos dura un orgasmo, pero que más allá de eso, lo que queda caída es la idea de la fusión, la idea de la unidad, porque lo real de la concreción de un cuerpo con otro, ya sea de hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, no se completa. Entonces, bueno, allí es como pensar que eso del encuentro real es imposible. Así, frente al enigma del sexo, una exigencia de goce del cuerpo de la mujer podría absolutizarse sin límites, precipitando un feminicidio. Justo ante este enigma, el enigma de lo femenino. El feminicidio es entonces una evidencia de un sujeto caído en el acto. Ese sujeto no soporta la relación a medias con el otro cuerpo y entonces no hay nada que lo sostenga. Cae y al caer lo hace destruyendo al objeto, el objeto cuerpo de la mujer. El feminicidio es una evidencia de un sujeto que pendula en lo imaginario, no soportando el enigma de la mujer, que es también un enigma para ella. En tanto no alcanza a replegar con lo simbólico ese exceso de goce llamado femenino. El feminicidio es una evidencia de la patentización del sujeto en lo real, o sea, justo como no se puede atrapar eso de lo real que la mujer, que el cuerpo femenino encarna, entonces hay una caída radical del sujeto matando al otro.
La pulsión homicida primordial atraviesa la vida, o sea, no vale solamente para las mujeres asesinadas. Esto es una pulsión primordial. La civilización, la cultura, lo político. Por eso, en la actualidad, el discurso capitalista exige estar al servicio de la pulsión de muerte a través de los nombres de la muerte, porque en la actualidad parece ya no haber un punto de capitón que organice la historia y los relatos, un punto simbólico que amarre la posibilidad de historizarse. Desafortunadamente, en el orden simbólico, es cada vez más difícil hacer lazos sociales, como proyectos políticos emancipatorios que intenten poner cada vez un alto al goce absoluto. Cabe mencionar que los feminismos actuales están a la vanguardia, ¿no? Como son los que están intentando hacer este anudamiento simbólico, em, hacerse presentes. Y ahora sí, si gustas ponernos las diapositivas de la 25 a la 29, allí me parece que hay un movimiento en acto de eso real que grita y que se manifiesta en todas las formas que podemos ir viendo en todas estas eh, manifestaciones internacionales, ¿no? Em, entonces, quiero decir por último que advertidos por el psicoanálisis de que el sujeto no es idéntico a sí mismo, su yo no sabe lo que dice, no se consolida como una unidad consistente y le precede una estructura de lenguaje que lo determina, podemos reconocer que no lograremos ser una totalidad y por ende nos convertimos en incurables como humanidad. Pero no por eso quedamos excluidos ni exentos de intentar anudar al amor, al deseo, a la cultura, a lo simbólico y poner el psicoanálisis al servicio de lo real, tanto en la clínica como en la civilización epocal. Bueno, aquí termino y casi son las 12. Em, Les agradezco su atención. Yo no sé si va a haber posibilidad de algún comentario, pero igualmente si ustedes lo quieren mandar por escrito, ahora puedo poner mis datos, mi correo, y pensar que poner en la mesa todas las aristas de este fenómeno social mundial increciendo que parece que no pone límite, que no se resuelve y que sin embargo algo se va resolviendo de a poco, ¿no? Caso por caso. Me parece que pone en evidencia la urgencia de la participación de cada uno de nosotros en el ámbito en el que nos movamos, escolar, con adolescentes, con sobrevivientes, con víctimas de abuso, de violencia, para que se descoloquen del lugar de víctimas y que puedan reconstruir una historia, relanzar su deseo por la vida. Entonces, bueno, pues tengo acá el chat abierto. Y les agradezco pues, a todos su participación y sus inquietudes. Pues muchísimas gracias, doctora Berenice Mejía, por esta excelente exposición en esta situación es tan actual, tan polémica, que está eh, eh, conjuntando a toda la humanidad para encontrar soluciones a situaciones de violencia a veces incomprensibles. Esto nos permite Ujú. su exposición entender algo o tratar
porque el entendimiento completo, como nos los ha dicho, Ujú, es inalcanzable, ujú, pero algo se aporta y las inquietudes que produce este diálogo, esta conferencia, este curso, pues nos permitirá seguir buscando soluciones o buscando caminos, eso. por lo menos. Sí, Berenice, Sí, justo, caminos, ¿no? Que el llegar al punto final, bueno, es solo cuando la vida ya no esté y mientras esté, me parece que toca caminar, ¿no? Entonces, así es, no son soluciones, son sí, caminos. sí, sí, Por sí. eso rectifiqué, Sí, no, excelente. porque de alguna manera lo que busca el ser humano son soluciones y lo que encuentra son posibilidades. Ujú, Y esto, qué importante que lo puntualizaras, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta. La incompletud aparece permanentemente. ujú, ujú, Pues muchísimas gracias, te agradecemos el Colegio Internacional de Educación Superior, tu presencia en los cursos dominicales de este año. Esperamos que esto podamos tenerlo más adelante. Y agradecemos a todo el auditorio que hayan estado presentes, que mantuvieron su presencia, que pues encuentren también inquietudes para seguir adelante y las y los invitamos para que sigan viendo los cursos dominicales que faltan de este año. Este es el quinto, nos faltan 6 cursos dominicales y uno, un un encuentro que no es curso dominical, sino es, como lo dije, el encuentro de la publicación psicoanalítica que se lleva presencialmente en la institución. Esto va a ser en octubre. Los otros meses tienen su curso, su conferencia dominical. En octubre tenemos el encuentro. Y bueno, estamos ahorita en pleno periodo de inscripciones para los programas de licenciatura, de la licenciatura en psicología, de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, la maestría en psicomotricidad y los doctorados en investigación psicoanalítica y ciencias del desarrollo humano. Estamos preparándonos para septiembre iniciar el nuevo ciclo y en octubre tener el encuentro de la publicación psicoanalítica. Pues nos fue muy provechoso, voy a decir algo, lo disfruté grandemente. Es un disfrute el encontrar personas que están preocupadas por este fenómeno tan importante y grave como es el feminicidio y que puedan seguir esto con atención, con cuidado, con preguntas que se hacen. Entonces, pues buenas tardes y querido hasta Jaime, pronto. Muchas muchas gracias gracias por todos nuevamente, Berenice. tus comentarios y fue un placer compartir estas reflexiones que no están aterrizadas en una sola respuesta y solución, sino que permiten abrirse caminos, ¿no? Em, Preguntaban por la bibliografía, ya Conchita nos hizo favor de la doctora Rabadán, perdón, bueno, es que la llamo con mucho cariño, por eso le llamé así, pero nos hizo favor de registrarla ya y yo también he pasado mi correo electrónico abmejiaitu@gmail.com si alguien tiene algún interés en
comunicarse con algo allí puntualmente con relación al tema. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, un saludo y un gusto de verlos a todos en domingo. Bueno, buen Hasta día. luego. Pasen Gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes. Hasta luego. hasta luego. Los mensajes.